Y el día de hoy, chavos, estamos con Galo Balcázar. Como en montaña rusa, ¿no? Así, levanten las manos porque la aventura está por comenzar. ¿Cómo? Bajen la barra de su carrito, asegúrense el cinturón de seguridad, levanten las manos y empiecen a gritar porque esto está comenzando. Y asegúrense de divertirse mucho. Eso. Oye, qué buena intro. Creo que es la intro más padre que nos ha salido de todos estos podcasts. Entonces, es una ventaja. Ya eres como que la presentación a vencer, por así decirlo. Bueno, entonces lo Ahorita, hubiéramos hecho. Galo Balcázar. Bajen la barra, asegúrense los cinturones, pónganse listos, levanten las manos y empiecen a gritar porque esto está por comenzar. ¡Eh! bueno, yo lo quería presentar, pero ya se presentó solito. Galo en sí no solo es locutor, no solo es actor de doblaje, también es actor de teatro, también escribe y ahora sí que también es muy bueno jugando FIFA, entonces Ahí le hacemos lo que podemos, le hacemos lo que podemos. sí, ahora sí que de hecho, a lo mejor, han escuchado su voz en muchas cuestiones, en muchas comerciales o en algunos shows en el cual él ha participado. Por ejemplo, estuviste en South Park, ¿no? Estuve en South Park, en la película y hice algunas otras cositas, pero yo ahí, aparte me tocó algo bien divertido porque me tocó traducir la película. Entonces, yo hice la adaptación al español y, y después me llamaron para cantar. Estuve haciendo los coros de muchas cosas y después estuvimos haciendo al Big Gay Al, que fue mi personaje. Ah, o sea que ya escucharon, chavos. Entonces, cuando el maestro de inglés les deje tarea, porfa, háganla. Después les van a decir que, no sé, traduzcan Avengers 5 o algo así. Entonces, Eso está buenazo. La verdad es que yo no sabía, estudié igual desde la primaria estudié inglés y fue algo lindo, pero nunca le encontré realmente utilidad. Digo, ahora ya con el mismo. Bueno, para empezar, tengo 42 años, así es que cosas de las que voy a decir, seguramente alguna parte de nuestro público no las entenderá. Porque nacieron ya con el nuevo siglo, ¿no? Yo nací en el siglo pasado todavía. Eh, entonces, cuando yo estudiaba inglés, de repente decía, ¿para qué? ¿No? Porque mi madre viajaba mucho a Los Ángeles, viajaba mucho a otros lados, me decía, te va a servir. Yo no entendía para qué. Y obviamente fue avanzando la vida y después empecé a meterme en el mundo del doblaje y como yo no quería quitar el dedo del renglón, porque yo empecé a los 17 años a dedicarme a esto, dije, ¿cómo puedo ganar dinero mientras sigo abriéndome camino en el mundo del doblaje? Y entonces en un momento solicitaban traductores en una empresa que se llamaba Intersound, hace mucho tiempo, desapareció como hace 10 15 años. Eh, y yo dije, bueno, pues está bueno ahí. Y ahí aprendí a traducir y luego a adaptar y luego a, a compaginarlo con lo que hago, ¿no? Que es la locución. Entonces, digamos que yo estaba todo el día en una empresa de doblaje. En la mañana estaba traduciendo eh, textos, estaba traduciendo, estaba adaptando. Y cuando se podía les decía, no, me vengo a reportar, señores, me vengo a reportar. Y entonces en la tarde ya empezaba yo mi camino a todas las agencias de doblaje y a todas las agencias de locución para que me tuvieran presente. Desde hace 24 años, en julio cumplí 24 años de dedicarme a esto eh, y voy por los 25. bodas de plata, señores. Entonces así, estudien inglés, aunque ustedes digan, ¿para qué me va a servir? Créanme que de repente todo se acomoda y entra como debe. Te voy a contar una anécdota. Yo en la primaria jamás llevé inglés, jamás.
Entonces me dieron a mí inglés hasta la secundaria. Y entonces, pues obviamente, pues ya todos tienen más o menos un poco avanzaditos. Entonces, pues yo dije, ah, chinga, pues yo no. Entonces, nos enseñan el abecedario en inglés, en ABC. Y no sé, en mi cerebro de acerrín dije, ah, ok. Entonces, lo único que cambia es la tonalidad de las palabras. Entonces se me ocurre, no sé, escribirlas todas en español, pero distintas en inglés, como basura. ¿Nunca viste ya en inglés? Pues uno empieza, mira, yo creo que algo que yo tengo muy, muy claro es que a mí me pagan por divertirme, ¿no? Me pagan así, haga lo que haga. Desde la traducción, hace poquito hice una adaptación de una película, de unas letras para Netflix, y fue divertidísimo. O sea, yo sigo adaptando, eh, edito audio, ¿no? Grabo a personas también, hago doblaje, hago teatro, canto ópera, hago teatro musical, escribo, doy clases en universidades y todo me divierte. Entonces a mí me pagan por divertirme. Y no me queda duda, después de dedicarme 24 años a lo que me gusta, bueno, en realidad yo llevo en la carrera artística, voy a cumplir cerca de 35 años, porque empecé a los 7 años cantando en la Escuela Nacional de Música, coritos ahí, me metieron al coro de los niños cantores. Entonces yo iba a la iglesia, ¡ah! ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? Pero todo siempre empieza como un juego, ¿no? Sí. Entonces es algo de lo bonito. El inglés, por ejemplo, para ti empezó como un juego, a cambiarle las palabras y a imaginar cómo son. Y lo más bonito de la vida, creo yo, empieza como un bonito juego. Uno empieza a jugar y después se da cuenta de que, ay, no, no se decía basura, ¿no? Se dice trash. Ah, bueno, y entonces empiezas a ampliar dentro de este juego, pero sin quitarle lo divertido, porque yo todavía sigo jugando a cambiar eso, ¿no? A jugar con este tipo de palabras en inglés. Sí, 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 juguemos. Oye, está muy chido, pero en sí, ¿cómo supiste del doblaje o quién te contó de él? Mira, para mí fue algo muy vaciado, porque yo a los 7 años entré a cantar, como te dije. Y fue muy extraño porque fue en una de estas Días de las Madres, ya sabes que ponen a los niños a cantar. Mamá, Así hoy estuviste quiero tú. decir. Sí, todo eso. Eh, la maestra de primaria me dijo, oye, tienes buena voz. Eh, y ese fue mi apodo. Durante toda la primaria, mi apodo fue Buena Voz. En realidad fue Bella Voz, pero no le digas a nadie, porque suena mejor Buena Sí. Voz. Pero así me dijeron toda la primaria. Y mandó llamar a mis papás y les dijo, métanlo a una escuela de música. Y entonces ellos muy obedientes fueron y me metieron a la escuela de música. Desde chiquito entonces yo empecé a experimentar con la voz mucho. Y después yo empiezo a estudiar cuando llega ya la época esta en donde a mí me cambia la voz a los 13 14 años. Entonces empiezo a hablar así, ya no podía yo decir nada. Y me sacan del coro a patadas, ¿no? Y después de eso, eh, pues yo empiezo a jugar, empiezo a hacer más cosas, empiezo a dedicarme al deporte, empiezo a jugar fútbol americano, básquetbol, etcétera, 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 que era mi otra pasión, nada más que pues, como estaba en la escuela de música nunca la había desarrollado completamente. Y cuando llega la época, a los 16 años, que yo estoy saliendo de la preparatoria, yo quiero estudiar, bueno, antes a los 15 yo para entrar a elegir área, yo quería estudiar canto y mi mamá me dijo, has cantado durante toda tu vida, ya sabes cantar, ¿para qué quieres estudiar canto si ya sabes cantar? Yo le dije, órale va. Le digo, quiero estudiar dibujo. Entonces dice, mete área uno. Entonces vi área uno y dije, ay, sí, dibujo. Y luego me llega mi mamá y me dice, oye, ¿te has dado cuenta que en área 2 dan lo mismo que área uno pero mejor? O sea, le dan química y biología y todo lo demás. Y yo dije, pues sí, ¿verdad? Pues no importa. O sea, si tengo todo el conocimiento, puedo elegir después. Entonces me metí a área 2 y cursé área 2 y en el área 2 me enamoré de la biología, de la química y de las matemáticas. Fuerte. Tanto
que hice mi examen para el Politécnico Nacional y empecé a estudiar ingeniería bioquímica. Estando en ingeniería bioquímica, mi mamá me decía, vas muy bien, tienes buenas notas, tienes reconocimiento de tus compañeros, pero no te veo feliz. Y me regaló un curso. En ese entonces, la primera escuela de locución en México, que era Spot, ¿no? La empresa de Patti Palestino, que había puesto con Luis Alfonso Mendoza en ese entonces, creo. Y tuve la fortuna de que me dieran clases. Patti Palestino, para quien no sepa, es la voz de Dory en Buscando a Nemo. Y es una locutora comercial maravillosa y con años de trayectoria. Me dio clase Patti Palestino, me dio Luis Alfonso Mendoza, que falleció hace poquito, lamentablemente. Y él es el Conde Pátula, por ejemplo, Carlton en El Príncipe del Rap, y innumerables personajes grandes. Yo les digo los que fueron para mí así de pum, que me volaron la cabeza. También me dio clases el señor Esteban Siller, en ese entonces, ¿no? Don Esteban Siller, que es, que fue durante mucho, bueno, don Esteban Siller, ¿qué voy a decir yo de él si ustedes lo conocen más que nadie? Y Marta Escobar. Yo tenía en ese entonces 17 años. Y a mí, Patti Palestinos me dijo, perro, tienes buena voz, dedícate a esto. Y yo brutamente creí que dedicarme a eso era estudiar ciencias de la comunicación, ¿no? Entonces ahí va el Galo a Ay, estudiar. yo sí estudio ciencias de la comunicación, ¿eh? Ahí, me fui a estudiar ciencias de la comunicación, que es muy bueno, pero realmente pues uno no lo necesita para... O sea, todo mundo entra en ciencias de la comunicación pensando que se va a convertir en un comunicador y para ser comunicador en realidad no necesita ciencias de la comunicación. Ciencias de la comunicación a mí me ha servido mucho, sigan estudiando, no, no se vayan, pero me ha servido para estructurar mensajes, me ha servido para entender los medios, me ha servido para decodificar los mensajes escritos, para saber qué es realmente lo que quiere decir quien esté escribiendo, por qué lo está diciendo, en qué contexto, para quién lo escribe, por qué lo escribe, con qué intención, cómo lo quiere. Entonces, pero para ser locutor yo no lo necesitaba, ¿no? Así, básico. Pero yo dije sí, y me metí a estudiar, a hacer el examen, y aunque yo ya había rechazado una vez la admisión a la UNAM, porque me aceptaron en la UNAM y en el Poli, entonces yo dije, no, mejor en el Poli, porque pues de las ciencias duras, el Poli es un poquito más estricto. No es que sea mejor, es más estricto. Y, y en la UNAM me dijeron, entras, pero... Y entré en el primer examen, saqué 106 de 120, en el segundo saqué 114 de 120. Y me dijeron, tienes muy buen promedio y por eso te aceptamos, porque tú ya habías rechazado una vez y a los que rechazan ya no los vuelven a aceptar. Pero estás bien, lo único es que no vas a entrar como todos a tu primera opción, ¿no? Que era el turno matutino, ¿no? Entonces, para mí fue el turno vespertino. Lo que no sabían es que yo quería cambiarme al turno vespertino porque yo estudiaba bioquímica en las mañanas y comunicación en las noches. Entonces yo me llevé las dos carreras. ¿Las aventabas las dos al mismo tiempo? Me llevé las dos carreras hasta que terminé bioquímica y bioquímica es como un embudo. Primero es mucho y después empieza a hacer más prácticas, más laboratorios, más experimentos, como en todas, ¿no? Primero es mucha teoría y ya después va siendo el embudo de la práctica. Cuando empezaron a hacer las prácticas de laboratorio, pues ya nada más te toca ir 1 hora o 2 horas o vas a hacer nada más que cumplas tu tiempo o tus experimentos y luego te puedes ir. Entonces yo aprovechaba en ese entonces a irme a reportar a todos los demás. Cuando ya empezó la carga muy leve en bioquímica, que yo empecé más bien ya con los asuntos más de titulación, de tesis, que no la terminé, por cierto. O sea, estudié, pero no soy ingeniero. Me quedé al final. Ahí fue donde yo empecé a decir, oye, esto está bueno, ¿no? Y ahí
yo empecé a trabajar en Intersound. Y ahí me empecé a enamorar totalmente. Entonces, en la mañana yo iba a trabajar en Intersound, me escapaba algunos días a hacer mis experimentos de bioquímica, regresaba, iba a estudios, me iba a mis clases en la Facultad de Políticas y Sociales, me iba a mis llamados. No, hombre, era así, Y la salud, bien, gracias, ¿verdad? Ahí con ya completo. hipertensión ahí. Pues uno es joven en ese entonces. Afortunadamente yo vengo de una familia fuerte y longeva. Mi abuela todavía ahorita vive, tiene aproximadamente 110 años. Este, entonces, pues los genes me respaldan, ¿no? Literalmente, así como por la raza hablará mi espíritu, la raza de Galo lo soporta, ¿no? A mí me soporta mi raza que me dio energía para todo eso. Y ahí fue donde yo, gracias a la comunicación y al Pati Palestino, yo empecé a tener, e inmediatamente me quedé con mi primera cuenta hace mucho tiempo, que fue Trident. Entonces yo decía, Trident, delicioso sabor para mantener tus dientes blancos. Y ahí empezó mi carrera de locutor y a la par me empezaron a dar ya llamados. Fui Chad en Sister Sister, hice muchas cosas en Sabrina, la bruja adolescente, me tocó hacer South Park, en ese entonces estaba La Ley y el Orden, en ese entonces teníamos Frasers, eh, Robotech, me tocó ser Roy Fokker en Robotech. eh, Hicimos muchísimas cosas y desde ahí yo empecé y yo dije, esto me encanta, me fascina, no quiero dejarlo. Y pues tengo 24 años dedicándome a eso. Pero así fue, esa es la historia en resumidas cuentas. Oye, ¿tú crees que en sí el doblaje es algo muy sencillo? O sea, por ejemplo, yo siento que en este No, último no, tiempo, no es fácil. no. Bueno, dependiendo de qué doblaje, porque ahí sí yo te diría que hay muchos doblajes. La técnica de doblaje es facilísima. Empiezas a hablar cuando empieza a hablar Tu personaje. tu personaje, terminas de hablar cuando termina de hablar tu personaje y tienen que coincidir las labiales con las labiales de tu personaje. Eso es relativamente fácil. Lo practicas y puede quedar. Depende no nada más de ti, depende de que haya una buena adaptación del texto, depende del director, depende de muchas cosas. ¿Cualquiera puede hacer doblaje? Sí. ¿Cualquiera puede trabajar de la voz? Sí. ¿Cualquiera puede hacer buen doblaje? No. No. ¿Cualquiera puede hacer buena locución? No. Lo que les digo, y es algo que a mí me decía mi abuela, eh, es la diferencia entre el burro que tocó la flauta y un flautista. La anécdota del burro que tocó la flauta, para aquellos que no tienen abuela del siglo pasado, porque mi abuela nació un poquito antes de la revolución, así tantito antes de la revolución. Eh, lo que pasó, lo que decía en el siglo pasado es que un pastorcillo había estado ahí en unas pajas de heno, ¿no? Se fue a dormir al granero y se le cayó su flauta. Al otro día llegó un burro y como pues, estaba el heno, empezó a comer el heno y resopló y hizo sonar la flauta. ¡Wow! El burro toca la flauta, ¿no? Y entonces la gente iba a ver al burro que tocaba la flauta. El dueño dijo, esto es un gran negocio, ¿no? Y entonces luego, pues puso una flauta en una paca de heno y entonces llamaba al burro y lo veía y pagaban por verlo. Obviamente, la gente pagó una semana por ver al burro que tocó la flauta. Después, era lo mismo. No tocaba melodías, no tocaba armonías, no tocaba nada, solamente resoplaba y sonaba la flauta. Eso yo lo comparo con quedarte con un casting. Un casting o un personaje en doblaje, es fácil quedártelo. Si le queda tu voz, puede ser que te quedes con él. Pero darle profundidad al personaje, darle características, darle actuación, que suene real, no suene a doblaje o a mal doblaje, ¿no? Que ahora todos están... Eso es súper difícil. Cuando yo empecé, o sea, yo llevo
desde que estaba niño, ¿no? Empecé a tomar clases de actuación por la ópera, porque yo empecé primero cantando en coro y de ahí empezamos a cantar ópera y para ópera pues tenías que subirte a un escenario y actuar, ¿no? Básicamente. Entonces ahí empiezan mis clases de actuación. Luego cuando entro a la universidad, a la par de estar llevando esto, estoy en el taller de teatro los fines de semana y entonces los fines de semana yo hago actuación. Nunca me dedico profesionalmente a ello hasta que llego al doblaje y me acuerdo que uno de mis directores en ese entonces, no sé si fue, no me acuerdo bien si fue Gerardo o Rolando de Castro o no me acuerdo quién fue. Me dijo, te hace falta actuación, métete a estudiar actuación. Y pues así como me dijo Patti Palestino, dedícate a esto profesionalmente y yo me metí a estudiar comunicación, pues así me metí a estudiar actuación, ¿no? Y entonces yo iba y estudiaba actuación en las tardes, noches, tenía talleres de actuación. Los fines de semana estaba estudiando para locutor, cronista y conductor en el Centro de Capacitación Raúl del Campo Jr., mientras seguía a la par con una escuela de doblaje, ¿no? Y entonces iba ejercitando mi músculo de actor, ¿no? Y de cantante también para esto. Yo creo que yo no fui buen actor de doblaje, sinceramente, hasta 5 años o 6 años después de que empecé. O sea, yo en 1996 empecé, yo creo que para 2002 yo era un actor medianamente bueno. Medianamente, ¿eh? Y de ahí dije, perdón, pero a mí no me gusta la mediocridad. Entonces dije, no puedo ser un actor mediocre, quiero ser un actor bueno. Y me metí a hacer teatro más en forma y de repente les empecé a gustar a las personas que hacían teatro y entonces me empezaron a invitar, ya no nada más tomaba talleres, sino me invitaron a obras de teatro completas, me invitaron a hacer teatro porque si bien la teoría pues es como la escuela, ¿no? Todo mundo puede aprenderse la teoría, pero llevarla a la práctica pues de repente es donde cuesta. Y entonces a mí, arriba del escenario, ahí mis compañeros me empezaron a decir, no, hazle así, hoy ten cuidado con esto, ten cuidado con el ritmo, ten cuidado con esto otro, ten cuidado con esto. Y ahí fue donde yo me empiezo a foguear para ser actor. Y ahí es donde empieza realmente, hay un término bueno, mi carrera, perdón, termino la oración anterior. Ahí es donde empieza realmente mi carrera como actor de doblaje. ¿Por qué digo como actor de doblaje? Porque yo creo que hay varios. Existen los doblajeros o doblajistas, que son personas que no son actores, ¿no? Y entonces son doblajeros, entran a tiempo, salen a tiempo, medio hacen que actúan y suenan, ¿no? Y entonces ese es uno de estos, le llaman como desangelados, ¿no? Al doblaje. Los sangre sucia. Están los doblajistas, que los doblajistas tienen un poco más de entrenamiento como locutores. Pero hacer locución es totalmente diferente a ser actor de doblaje. Entonces, escuchas de repente voces demasiado cuidadas haciendo personajes que no son tan cuidados, ¿no? Y dices, oye, pero ¿por qué este cuate habla tan bien si es un guerrero banda, ¿no? ¿Por qué todo el tiempo habla así, no? Y dices, pues es que es un doblajista, es un locutor que hace doblaje. Y están los actores de doblaje, que son aquellos que se dedicaron casi toda su vida a la actuación y de repente, o se siguen dedicando a la actuación y están haciendo, ¿no? Y en el gremio, en el ámbito, nos mezclamos todos con todos, no estoy despreciando a ninguno, pero sí creo que son niveles, ¿no? Los que creen y nada más de repente no salen de hacer personajitos chiquitos porque pues, no tienen cómo llenar un personaje grande, o les falta actuación, o les falta otra cosa, no sé, quizás suerte. Están aquellos que tienen una gran voz todo el tiempo, ¿no? Pero que no pueden salirse de esa voz para hacer personajes diferentes porque están enclaustrados dentro de su voz.
Y están los actores que tienen conocimiento de construcción de personaje, de profundidad de personaje, de manejo de la voz, que de repente pueden hacer, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Él no quiere decirte hola, ¿no? Y de repente pueden hacer alguien que sea demasiado profundo y aún así tener como estos arranques o de odio, de ternura y no saber qué hacer consigo mismos. Y entonces ahí viene un factor profundidad, ¿no? Creo que de repente, yo no estoy en contra del fandom, pero creo que lo hacen parecer más fácil de lo que es. Sí. Es, creo que todo el mundo tiene su oportunidad de hacer lo que tenga en gana y lo que quiera, pero siempre y cuando a sabiendas de que nosotros, o sea, por ejemplo, yo tiene desde 1996 que empecé hasta el momento que sigo tomando cursos. Yo no he dejado de tomar cursos porque creo que puedo crecer. Siempre hay algo que aprender. Y de repente alguien que hace fandom hizo 2 fandoms y no se ha seguido preocupando por seguirse cultivando su voz y ya quiere entrar a las ligas mayores y se queja, ¿no? ¿Por qué siempre son los mismos? Porque realmente son pocos los que se han capacitado para estar ahí todo el tiempo y para aguantar un ritmo de trabajo. Yo como locutor les digo que yo comparo mucho toda... Esto es un músculo para empezar, ¿no? Es un músculo que se puede trabajar. Hay que ir al gimnasio de la voz, ¿no? Tú tienes que ir al gimnasio para saber qué músculos vas a ejercitar, ¿no? Es un músculo. Y yo lo comparo, mi oficio como locutor y como actor de doblaje, lo comparo con deportistas de alto rendimiento. Somos como corredores. Cualquiera puede correr, ¿cierto? A menos que tenga un impedimento físico, psicomotor, cualquiera puede correr. No a todos les van a pagar por correr, ¿no? No a todos va a decir una marca, ¿no? Cualquier marca, ¿no? Porque yo no voy a decir marcas hasta que no te patrocinen tu podcast. Ah, maravilloso. De hecho, es lo que estamos El día que te lo patrocinen, yo digo la marca que quieran. Si quieren anunciar, chavos, aquí abajo están nuestros... Voy a poner nuestros 2 correos porque pues creo que estaría muy padre que no sé, que próximamente sea la voz de Nike o Adidas. Sí, maravilloso. Y bueno, el punto es, no a todos les van a decir una marca, camisa, el nombre de mi marca, ¿no? O eres seleccionado nacional para irte a las Olimpiadas. Y todos los actores de la voz o todos los que nos dedicamos a la voz somos corredores de diferentes áreas. Yo digo que el grabar comerciales es como grabar carreras como hacer carreras, como correr carreras de 100 a 400 metros, ¿no? Cosas rápidas. Digo, yo, por ejemplo, ahora soy la voz de Banorte, el Banco Fuerte de México. O Hellmann's, descubre el auténtico sabor. Ay, no, perdón, Hellmann's. Ey, espérate. Y justamente eso es muy rápido, pero también tiene su chiste, ¿no? Tienes que entrenarte para saber qué quiere, lo que te decía, para eso me sirvió Ciencias de la Comunicación, qué quiere el cliente, a qué mercado va dirigido, cómo se lo están diciendo, para qué se lo están diciendo, cuál es el público meta, cuál es el público objetivo, que no es lo mismo, ¿no? O sea, a quién le vas a vender y quién te lo va a comprar, que son cosas diferentes. Tu target. Exacto, pero todo eso me sirvió y ahí se necesita un análisis de saber, oye, pues esta voz es así, esta voz es asá, esta voz necesita esto, ¿no? Porque no es lo mismo, Gansito se pasa de bueno, que es lo último que grabé así de agudo, a decir, NFL Kickoff, el poder está en ti. Obviamente, va para mercados diferentes, para públicos diferentes, necesita tonos diferentes, necesita que yo conozca cómo se mueve, qué muevo,
acá, ¿no? Para hacerlo. Después vienen, por ejemplo, los videos institucionales, que son videos de máximo 10, 15 minutos, ¿no? Que son como estas carreras de 10 kilómetros, de 15 kilómetros, ¿no? O quizá caminatas, ¿no? En donde, pues, ahí vamos haciéndole, ¿no? Y haces tus videos, que también es para un cliente específico, con una dirección específica, con una forma específica. Y después vienen, por ejemplo, el doblaje, que a mí se me hace un poquito más difícil, ¿no? Que es como los mismos 500, 400 metros con obstáculos, ¿no? Porque una cosa es que corras rápido y otra cosa es que saltes, ¿no? Y otra cosa es que esquives y otra cosa es que hagas otro tipo, o a campo traviesa, ¿no? O en donde sea. Y por último vienen los audiolibros, que son como maratones. O sea, son 5 o 6 horas de tu día grabando en un estudio para hacer un libro de 500 páginas, ¿no? Que es además un gran ejercicio para la voz. ¿Cualquiera puede correr? Sí. ¿Cualquiera puede jugar a que corre? También. ¿A cualquiera le van a pagar porque corra? No, chavos, Y así ahí es la no. diferencia. De hecho, fíjate que, bueno, mi primera entrevista con una persona famosa, lo has de conocer, fue con Ernesto Lezama. Ay, miren, padrísimo, en serio, qué bonito, mi neto. Te amo. Es Te bien, es bien quiero. buena onda, es bien buena onda el señor, bien bonachón, o sea, créeme que ese día, y ya lo conté en este podcast, ese día venía nervioso, así casi, era mi primera entrevista con alguien, así que, pues, famoso, ¿no? Y pues, él me vio nervioso y me dijo, ¿sabes qué, hijo? Relájate, mira, si no sale, no hay ningún problema, lo volvemos a grabar, tiempo hay, no hay ningún, no, más de ahí, me inspiró una confianza, y neta que, algo que me contó en esa entrevista y es muy cierto, a México nos enseñaron a leer de la patada, a lo mejor por eso también, o sea, también pues a lo mejor como que la gente aparte que no lee, porque a lo mejor porque no sabe la estructura de una lectura, no sabe los puntos de acentuación, los puntos de admiración, entonces, y eso también, mira, por ejemplo, algo que tú cuentas del doblaje, yo lo vivo en mi carrera, yo igual estudio ciencias de la comunicación. Muchos entraron a la carrera pensando que era como para ser youtuber más o menos, que nos iban a enseñar la guía de ser whatever tomorrow o algo así, que digo, no está mal, no está mal, pero ciencias de la comunicación es más, o sea, no solo es pararte frente a una cámara y hacerte el chistoso, dije, no, o sea, ciencias de comunicación hay que estudiar semiótica, argumentación de textos, tienes que tener teorías de comunicación, o sea, es muchísima información para que tú como comunicador sepas dar a entender tu mensaje. En realidad yo creo que para ser comunicador no se necesita estudiar ciencias de la comunicación. Porque el comunicador, y es lo que yo digo, para ser locutor tampoco. Porque youtuber menos. ¿Qué es lo que se necesita? Carisma, ímpetu y constancia, ¿no? O sea, la mayoría de las presentadoras de, perdón que lo diga así, ¿no? De televisión, que de repente tienen muy bonito cuerpo, hay muchas que ni siquiera estudiaron, ¿no? Obviamente saben leer un teleprompter, saben estar ahí, muchos de los compañeros también que yo conozco, hay algunos que no estudiaron comunicación, que estudiaron química, ¿no? Para eso no se necesitas pararte frente a la tele, tener que la tele o que el radio, ¿no? Le agrade tu voz y ya, ¿no? Se acaba. Pero, ¿qué hacen los comunicadores, los comunicólogos, perdón, qué hacen los comunicólogos? Elaboran el mensaje. Analizan los mensajes, elaboran los mensajes y hacen que las personas que estén a cámara no digan sandeces, lo voy a poner así. Por ejemplo, algo que yo les digo mucho es que a nuestro señor presidente le haría muy bien un consejo de comunicólogos atrás para que elabore sus discursos de una manera coherente y no diga de repente lo primero que se le viene a la mente. El señor no es tonto, ni mucho menos, y no estoy criticando su forma de gobernar, pero creo que es contraproducente para él y para lo que quiere, o lo que, si es que es cierto que eso es lo que quiere construir, ¿no? Gracias, Galo. Ahora vamos a tener un Algunas... acto de chairos aquí en el podcast diciendo, ay, no, esto se No, está pagando el PRI o el PAN. no.
pero no es en contra de, no, yo digo que No es hay cierto, algunas no. cosas, yo digo que hay muchas cosas de Obrador que valen la pena, ¿no? Hay muchas cosas, hay otras cosas en donde lo critico mucho, como su manera de hablar, ¿no? Su manera de hablar es larga, aburrida, tediosa, pierde la atención, y además hay muchos discursos estructurados que le resuenan contraproducentes. O sea, le resultan contraproducentes y más para una clase crítica estudiada, ¿no? Eh, y no digo que esté mal. O sea, por ejemplo, bueno, no me voy a meter en política, pero a lo que voy es, a él le haría muy bien tener un consejo de comunicólogos elaborando sus mensajes para que dijeran, claro, y bueno, y la voluntad de que él los leyera, ¿no? Me De da, que me les da- me hiciera da mucho, caso. me da mucho gusto que Galo critica al presidente y después lo quiere arreglar. O sea, ustedes lo escucharon bien, lo ofendió y lo dijo aquí en el podcast, lo ofendió, lo ofendió. Y está documentado. Entonces, cualquier cosa, bueno, yo hasta donde sé, pues hay marcas que pues son neoliberales, entonces a las que él trabaja, entonces pues por eso mejor lo has de criticar. No, yo salgo, no al revés, yo irónicamente mi mi corazón como todo buen hombre está a la izquierda. Pero, y estoy a favor de que el gobierno debe de gobernar para el pueblo, por el pueblo y desde el pueblo, pero, pero hay figuras políticas que no entienden que no nada más es la política lo que los hace, son figuras públicas y como figuras públicas tienen una responsabilidad y esa responsabilidad implica que sepan hablar, que sepan elaborar un discurso y que sepan llevarlo a cabo y que sus acciones concuerden con sus palabras. Yo lo único que digo es que me encantaría que hubiera una ley en México que dijera si no cumples eh, durante los primeros 3 años las propuestas de campaña, los que fueron tus bases, las bases de tu campaña política, si no las cumples o por lo menos hay proyectos de ley para cumplir lo que prometiste, vas para afuera, ¿no? Porque hay de dos, o estabas prometiendo cosas que no ibas a cumplir, entonces eres un mentiroso. O no analizaste bien cómo iba a estar o cómo podía estar tu ámbito político para, para poder cumplir lo que estás prometiendo. Y si no cumples lo que prometes, en cualquier trabajo te corren. Ah, no, eso sí. Y el presidente es un ente que preside, ¿no? Y como presidente es un trabajo que le otorgamos a una persona como mexicanos para que haga lo que promete. Digo, para algo Ese es su pagamos trabajo. impuestos. Sí, ese es su trabajo. De ahí sale, ¿no? Entonces, yo digo que, ok, puede ser que sea muy difícil, pero si no has cumplido, o por lo menos el 80% de tus promesas de campaña durante tus 3 primeros años de gobierno, ¿Sabes, chavo? vámonos, Next. ¿no? De hecho, Gracias. tú lo decías bien. ¿Tú en qué momento crees que el doblaje agarra un boom impresionante? Porque Uy, de hecho nos contaban que anteriormente el doblaje como que hasta, no sé, como que hasta los actores como que no les gustaba hacerlo porque también era como que mal pagado, por lo que más o menos tenía investigado. ok. Eh, el doblaje surge en Estados Unidos, primero. Eh, si no saben, lean este libro o bajen este libro, está en Amazon, La voz del tigre Toño, ahorita me acuerdo cómo se llama el Es el señor. libro de Salvador Nájar, ¿no? Salvador Nájar, exacto. Sí. Léanlo. Salvador estuvo ahí desde el principio, casi desde el principio. Pero él tiene todos los datos a ciencia cierta. Entonces, ¿cuál fue el boom del doblaje?
Se van a hacer, primero en Estados Unidos quieren hacer las películas en inglés y hacer una versión alternativa en español. Entonces contratan un elenco en inglés y un elenco en español. Y se dan cuenta de que los resultados son diametralmente diferentes. Aunque se está grabando lo mismo con los mismos diálogos, son diferentes películas. Entonces no les funciona. Porque es más caro y además se duplica el costo de producción. Después empiezan a ver cómo le podemos hacer. Ah, bueno, pues que los mismos actores hablen en inglés y en español. Y pues no No, se podía. No. basura. Y entonces luego dijeron, ah, bueno, ¿por qué no hacemos que locutores que tengan experiencia en radioteatros vengan a hacer las voces? Y entonces los primeros se van a Estados Unidos. Y entonces allá empiezan a hacer los radioteatros y empiezan las primeras obras de arte del doblaje. Después se dan cuenta de que llevar y traer al talento es más caro que poner un estudio en México. Y entonces se empieza a hacer el doblaje ya en México. ¿Cuál es la cosa? Antes había una licencia de locución. Para hacer locución, para que tu voz saliera en la radio, en cualquier tipo de medio, tenías que cursar un examen. Ese examen incluía, tenías que dominar al menos 2 idiomas, entender y saber pronunciar 4, conocimiento general, conocimiento de ortografía y redacción, conocimiento de fonética, por lo menos, conocimiento de política, y era un examen fuerte que no cualquiera pasaba. Ahora, la otra es, tenías otra forma de entrar, que era si eras una personalidad. Pero por lo común las personalidades que saltaban en esa época eran personas que habían hecho teatro de carpa, teatro, o sea, que ya tenían mucho escenario, que cantaban, que hacían cosas fuertes, ¿no? Y entonces tenías por un lado a los sabios de la radio, que eran estas grandes personalidades que decían, la voz Colgate, y ahora vamos a presentar su radionovela semanal. Y por el otro lado tenías a los talentos como Tintán, por ejemplo, ¿no? Que era la variedad de los programas. Y llegaba y decía, ¿qué pasó, carnalito Marcelo? ¿Cómo estás? Oye, vamos a echarnos una rolita, ¿qué te parece? Y hacían crítica social. Estas dos cosas, estos dos grandes, uno, la voz cuidada y la voz sabida, que casi todos venían del teatro clásico, ¿no? Y ahí vienen las grandes camadas, ¿no? de personajes maravillosos del doblaje. Logran que se encumbre el doblaje. Y junto con estas personas que tenían más escenario que otras personas, como Tintán, pues tenemos glorias como El libro de la selva, o como cualquier película de Disney de las antiguas, ¿no? Ahí viene el boom del doblaje. Después empiezan a haber actores como el Tata, que es uno de mis... en quien yo me inspiré, por ejemplo, para hacer doblaje, junto con Mel Blanc y con otras personalidades de otros países. El Tata empieza a hacer y tiene una gran capacidad para hacer voces. Y entonces lo que hace él es, no nada más es actor, salió en varias películas. Ustedes no sé si lo alcanzaron a ver en varias series de televisión. Él, en Don Gato, hacía a Cucho, a Espanto, a Benito Bodoque y a Panza. Entonces, de hecho, bueno, yo fui a una de conferencias de una de sus hijas. Su hija es la que le hace la voz de Milhouse, ¿verdad? Y entonces, el Tata, ¿no? O sea, estas grandes personalidades empiezan a especializarse en voz, ¿no? Y entonces ahí viene lo bueno, ¿no? De repente tú ves al Tata hablando como Cucho, Como Cucho. y luego como Panza, ¿no? Y de Demóstenes, ¿no? Y empieza a ver estas grandes personalidades que además no respetan, eso es algo muy bonito,
no respetan las voces originales. Como ellos son actores, Ni el actores, guión. lo que hacen es proponer voces. Top Cat, Don Gato en inglés, solamente dura una temporada y nadie la quiere. En México lo pasaban al aire, o lo pasaron al aire la misma temporada durante 10 años. Porque Cucho era yucateco y inventaba bomba. Ay, güey, vamos a comer unos papazules, Don Gato. ¿Cómo papazules? ¿De qué se trata? ¿Qué son? Oye, Don Gato, dile a este yucateco que no venga a hablar de sus papazules. Nadie sabe qué es. Empezó ahí la época de... Perdón. Y entonces empezó ahí la época de oro del doblaje. Pero ¿qué pasa? Como todo, el mercado empieza a rebasar los talentos. ¿Qué pasa? En Estados Unidos antes se producían 100 películas al año. Empieza a consolidarse la industria y se empiezan a hacer 200, 500, 1000. Y la industria de acá no se empieza a dar abasto. Entonces empiezan a llamar a otros actores de teatro que no siempre habían hecho la especialización en doblaje. O a muchos locutores que no tenían la especialización en doblaje. Y empieza a tambalearse todo. Y luego vienen la época digital, ¿no? El boom de la época. A mí todavía me tocó grabar doblaje en Audiomaster, en Oruga, cuando había carrete abierto. O sea, me tocó todavía la época grande, ¿no? De los grandes. Me tocó grabar con el señor Labat, con el señor Pepe Labat. Me tocó grabar bueno, sigo todavía Rubén Moya, ¿no? Pero en su época de cuando él era Saúl Lizazo, ¿no? Me tocó grabar con el señor Arbizu. Me tocó grabar con varias personas muy grandes que yo admiraba mucho. Pero ahí de repente empiezan a llegar personas, o empezamos a llegar personas también, ¿no? Que no estamos tan preparadas y que empezamos a hacer, y lo digo con toda honestidad, ¿no? A hacer cosas que de repente no están a la altura del estándar promedio del doblaje mexicano. Y lo acepto, ¿eh? No tengo ninguna bronca con aceptarlo. Como te dije, yo no era bueno, no sé si sea bueno hoy, pero entiendo que al principio era bastante malón, maletón, ¿no? Y se empieza a llenar de facilidades el doblaje. Llega la época digital y entonces ya no es artesanal, sino empieza a ser una maquila, ¿no? Porque ya tienes un video, empiezas a grabar como ahora cualquiera podemos grabar en casa, ¿no? Y es diferente, es muy, muy, muy diferente. Todo esto. Entonces, de pronto, no se empieza, o sea, la demanda es mayor que la oferta y la digitalización empieza a hacer que cualquiera pueda poner un estudio de doblaje. Y entonces hay muchos estudios que surgen, que se ganan clientes, pero que no tienen actores. Después viene algo horrible en donde empieza con Calderón, me parece. No sé si fue Fox. No sé si fue Fox o Calderón. Aquí, corríjanme ustedes, señores, que saben más y que tienen el internet a la mano. Hagan uso del internet para lo que se debe. Investiguen, edúquense, estudien, no nada más vean películas por YouTube, o Netflix. Y entonces surge la propuesta de que no puedes ser locutor sin tener la licencia. Ah, no. Fox, ya sé. Fox lo que hace es decir que no es necesario que pases el examen. Ahora la licencia es solamente te la da si hay alguien que te firme un papel. Y después llega Calderón y dice,
no necesitas licencia de locutor, ¿no? Ni certificado. Y entonces el, el radio, el amplio espectro radial, el amplio espectro de la televisión se llena de personas en mucho irresponsables, ¿no? Y la otra que hace es que cualquiera puede hacer cualquier cosa. No está mal, pero eso no significa que si cualquiera haga cualquier cosa lo va a hacer de calidad, ¿no? Y creo que esa es la única diferencia. Y ahí es donde empieza el declive del doblaje. Y ahí, además, de repente, como ya no hay tanta calidad y nosotros seguimos cobrando mucho, en Venezuela, en Colombia, que tienen economías un poco más depreciadas que la nuestra, y no lo digo a mal tampoco, ya sabemos que nuestras economías fluctúan todo el tiempo, ¿no? Y en ese entonces ellos podían ofrecer precios más bajos. Y entonces empieza la huida de capital del doblaje hacia Sudamérica. Que no está mal, qué bueno que se abra. La verdad es que eso hace que en todo el mundo necesitemos subir la calidad del doblaje. Y pero ahí empieza justamente esto, y no, empieza por México, empieza a decaer por México. Obviamente, por ejemplo, al principio se intentó hacer hace mucho tiempo doblaje en Puerto Rico, ¿no? Y Puerto Rico, de repente se va a la industria, pues porque tiene una forma diferente de hablar a la de nosotros, ¿no? Y entonces, pues regresa a México, se dice que tenemos acento neutro, pero no es porque no tengamos cantado. Lo que pasa es que México es una de las regiones culturales que pronuncia todos los fonemas del español. Pronuncia la S, no es aspirada de repente, excepto las personas que viven en Tabasco o en otro lado, ¿no? Es la verdad, pero en la zona central de México, por eso aquí se centra el doblaje. No es por otra cosa. Porque aquí, aunque tengamos cantadito de cualquier lado, carnal, pronunciamos absolutamente todas las consonantes y todas las vocales, como se deben de pronunciar, en general. Es fonética, no es porque no tengamos cantadito, es fonética. Fonética pura. Y ahí es donde, por eso aquí, luego allá empiezan a imitar el acento mexicano y por eso suena como medio extraño todo el doblaje que hacen allá. Y luego empiezan a utilizar ya el sistema fonético internacional y cada vez el doblaje en Perú, en Chile, en Venezuela, en Colombia, en Panamá, empieza a subir muchísimo. Oh, ahorita yo tengo amigos, compañeros, como Óscar Gómez de Colombia, como Didier de Colombia también, como Isa Junca, como, ¿quién más? Como Catalina Plata, que también es de Colombia, todos ellos son colombianos, como Juana Plata, que vive en Los Ángeles. Hay muchas personas que están haciendo ahorita cosas de calidad bastante buenas, ¿no? Pero pues ahí, o sea, primero fue el boom del doblaje en los 50 y luego también pues todos nosotros, yo crecí con doblaje, ¿no? Y puedo asegurar que el 90% de la población creció con doblaje. Entonces se vuelve además, cuando todos tenemos acceso ya no nada más a la televisión, sino a un medio como el Internet, ¿no? Que surge allá por la década de los 80, bueno, de los 70, se medio consolida en los 80 y llega a México en los 90. Yo crezco con los primeros módems, ¿no? Pero hay una generación después del año 2000 que ya crece con el Internet. Y esta generación ya no tiene barreras para ver cualquier tipo de cosa en cualquier tipo de idioma. Pero lo mejor es que puede ver lo que quiera de todo lo que se ha hecho de doblaje, ¿no? Entonces ahora si quieres ver un anime,
prendes y ves, y Dragon Ball y los Caballeros del Zodiaco, ¿no? Se vuelven súper famosos. Y ahí es donde viene el segundo boom del doblaje, pero no es un boom de hacer doblaje, es un boom de consumir doblaje. Vienen los fanáticos del doblaje, ¿no? Y no lo digo a mal, pero vienen todas estas personas que crecen admirando a los que hacen doblaje. Y el que haya tecnología que pueda hacer que ellos mismos puedan grabarse en sus casas y que puedan hacer doblaje en sus propias casas, hace que de repente digan, ay, pues está fácil, ¿no? Yo lo puedo hacer. Y entonces viene este boom en donde muchas personas que son fandovers o que comienzan como fandovers empiezan a tratar de subir a la industria del doblaje. Y muchos sin haber pasado por el teatro, sin haber pasado por una actuación, sin haber pasado por locución, sin haber pasado incluso por ciencias de la comunicación. ¿No? Y entonces ahí es donde empieza otra vez el declive de, ahora, antes te acuerdas que había demasiada demanda para muy poca oferta, ahora hay demasiada oferta para una demanda constante que requiere velocidad. Antes me acuerdo que a mí me daban llamado el lunes para ver si podía ir a grabar el miércoles o jueves. Actualmente me dicen, así me llega un WhatsApp, ¡cling! Tienes un llamado para hoy a las 4 de la tarde. Oye, ¿tienes tiempo para mañana? ¿No? No, no tengo, es que el director solamente tiene tiempo para... ok, bueno, veo si puedo. O no, no puedo, ¿no? Ni modo. Ah, bueno, ya te pesca otra persona. Antes te daban una semana, 2 semanas para terminar un capítulo. Ahora te lo entregan el lunes y lo tienes que entregar el jueves. Ni siquiera sabes si todo, o sea, yo creo que y tampoco es culpa de los directores. De repente, pues no hay cómo sacarle jugo a una piedra, ¿no? Tú tienes muchos actores, es la verdad, tú tienes muchos actores en tu lista de lo que tiene la compañía, no has trabajado con todos, no sabes qué tonos o qué eficiencia te van a dar cada uno de ellos. Tú los llamas y solamente tienes el tiempo de tu llamado, 20 minutos, ¿no? Y si el chavo no las da, pues ni modo, lo tendrás que hacer o dejar lo mejor que se pueda, porque no puedes estar repitiendo 15 veces lo mismo. La calidad comienza otra vez a caer. Pero este es el ir y venir del doblaje, ¿no? De las cosas. Y es como todo, la mayor oferta, o sea, el hecho de que ahora, cuando empezó YouTube, yo me acuerdo, hay un viejito hace mucho tiempo, cuando empezó el YouTube. Cuando Tony se caía Edgar. Pero no había YouTubers. Después hubo 10. ¡Wow! Ahora hay millones. Pero que haya millones no significa que todos sean buenos o que todos tengan contenido de calidad. Y es lo mismo con el doblaje. Que ahora haya 1 millón de personas que puedan hacer doblaje no significa que sepan hacer doblaje, y que sepan hacer doblaje no significa que hagan buen doblaje. Son cosas diferentes. No estoy criticando, lo estoy viendo desde un punto de vista analítico, insisto, y esto es muy importante que lo diga. La razón más que nada. Yo no soy quien para decir si siquiera yo hago buen doblaje. Eso lo criticarán otras personas. Yo no puedo decir que yo hago buen doblaje. Yo creo que yo ya no soy tan malo como al principio. Veo un avance en mí, pero de eso a que yo sea bueno, no sé. Pero a muchos les hace falta o nos hace falta tener la humildad de decir, no porque lo sepa hacer, me van a pagar por eso. ¿Cuántas personas saben jugar fútbol? Y estoy hablando del deporte más... ¿A cuántas les pagan por jugar fútbol? Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. Fíjate Y ahora, ¿a cuántas les pagan? Son menos. ¿A cuántas
hay un grupo de personas allá afuera que pagan por ir a verlas jugar fútbol. Es cierto. ¿No? Obviamente no es lo mismo. Y eso es lo mismo, haz de cuenta, es como si tuviéramos una liga. Todos los que pueden hacer doblaje es llanero, ¿no? Las grandes ligas del doblaje, ¡shuk!, ¿no? Liga MX. Siente tu liga. Las grandes están en la selección, ¿no? Y aún así, No a veces, hay veces que como que no siempre ganan. te caes bien, pero y te voy a meter porque eres chido y tienes 5,000 seguidores en Instagram. ¿Por qué no? Ah, bueno, pero es que eso es otra cosa. Luego entran unas personas que los comunicólogos, no es que tengamos de enemigos, deben de ser un buen complemento de nosotros, pero de repente nos peleamos mucho, que son los mercadólogos, ¿no? En donde el, se sacrifica el mensaje por el acto de compra. Y entonces pierdes responsabilidad. Perdón que lo diga, sí es cierto. No, y sí lo es. Y sí lo es. ¿No? Y entonces, ¿qué pasa? De repente, bueno, tienes 10,000 seguidores, tienes 1,000,000 de seguidores, eres Juanito Pedraza, ¿no? Y has salido en 30 novelas y tienes un club de fans y me conviene porque seguramente me vas a meter a ese club de fans completas al cine, ¿no? Que son 2 millones. Y yo con 2 millones salgo. Pues sí, pero la calidad y las personas que nos dedicamos a esto y que vivimos de esto, somos las principales afectadas. Voy a poner un ejemplo. Luisito Comunica. Hace 5 años, por ejemplo, me tocó hacer una campaña para un refresco aquí en la Ciudad de México, que le había pagado a una estrella. A esa estrella le pagaron 400,000 pesos por un día de llamado. 400,000 pesos por un día. En ese día grabó 6 comerciales. Solamente 6. ¿No? Que de esos 6 comerciales, ponle que ya muy bien pagados, así de wow, muy bien pagado, fueran 100,000 pesos. Le pagaron 3 veces más de lo que había trabajado. Pero ya después no lo pudieron volver a llamar porque cobraba demasiado. Y me llamaron a mí. Hicieron un casting, quedé seleccionado, le pegué a la voz. Y yo cobré lo que cobramos los locutores. ¿No? La campaña no tuvo éxito. Ellos pensaron que por utilizar una voz de alguien conocido se iba a reflejar en las ventas. No tuvo éxito. ¿Tú crees que eso pasó en la película de Sonic con Luisito Comunica? Claro, claro. Ahora, la otra es, por ejemplo, no me voy a poner a mí de estándar, voy a poner a alguien que yo quiera mucho y que sea buenazo en lo que hace. Por ejemplo, Ivji Durkevich, que es un gran compañero que yo quiero mucho y que además es muy talentoso y que además es una de las personas que yo admiro. Ivji, que buen amigo, buen amigo. Ivji es muy rápido haciendo su trabajo y es muy bueno haciendo su trabajo. En una película completa, así para dejarla límpida, pristina, maravillosa, nos la aventamos en, ¿qué será? ¿6 horas? ¿8 horas? Yéndonos lento y tranquilo, sin bronca. O sea, y cuando no hay tiempo nos la aventamos en 2 en realidad, ¿eh? Perdón que lo diga, pero así es. Más o menos son 3 loops por minuto.
3 a 4 loops por minuto. Quien es muy rápido se avienta 4 o 5 loops por minuto. Quien es muy lento se avienta 1 o 2 loops por minuto. Estando dentro del ámbito profesional. Eso no tiene que ver con la calidad. Tiene que ver con la rapidez nada más. Bueno. Ponle que 6 horas. ¿Sabes cuántos días se aventó Luisito Comunica para hacer Sonic? Días. ¿10 días? No tanto. No tanto. Creo que se aventó entre 3 y 4. Pero pagar un estudio por 6 horas a pagarlo durante 4 días, ¿cuánto se te eleva el costo? Achis, ahora sí que mi cerebro de acerrín no entendió. Entonces, en sí, sí, o sea, sí funcionó haber puesto a Luisito Comunica como Sonic. No, no estoy diciendo eso. Estoy hablando del costo de antes. ¿Cuánto te costó hacerlo? Ah, ok. Porque además, pues él tuvo que repetir una y otra 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 vez la toma hasta que el director dijo, esta me funciona, ya. ¿No? 2. ¿Cómo le fue a la película? Creo que sí le fue bien. De hecho, creo que Sonic, bueno, no sé, yo no lo vi hace mucho tiempo. Creo que Sonic hasta llegó a una popularidad este año, aquí en México. Solo te cuenta, me doy cuenta que cuántas playeras de Sonic no se están vendiendo, dicen originales o piratas. Como también los juegos de Sonic, o sea, en Switch, el juego de Sonic hasta aumentó de precio. Pero el juego de Sonic no tiene que ver con la película de Sonic. Ah, no. O sea, el juego de Sonic existe desde que yo tengo Desde los 16 80 años, creo que el 15. Sonic es del Sega, ¿no? Del Sega Master. De Sega más, no sé, no me acuerdo, pero sí, yo nunca tuve Sega, he de decirlo. O sea, yo entré al PlayStation desde que el PlayStation fue PlayStation y en realidad tengo las dos consolas, tengo y Play. Este, pero de Sony es Sony desde antes de la película, o sea, Sonic es Sonic desde antes de la película y no sé, o sea, el hecho de de que vea bonito y que siempre ha sido el Sony de Hedgehog, haya sido una estrella, no tiene que ver con que Luisito Comunica haya hecho bien o no su trabajo. Sinceramente, no he visto la película, sinceramente. Y si la veo, va a ser difícil que la vea en español. Porque, uno, me duele un poquito, aunque lo que escuché en el tráiler no se escucha tan mal. Y por el otro lado, cada vez creo que Jim Carrey es la voz de Mario Castañeda, ¿no? Sigue siendo, o no me Sí, acuerdo quién es. sí. Yo conozco a Mario y lo quiero, pero el problema es que yo cuando estoy escuchando la voz de alguien, dejo de ver al personaje y empiezo a ver la cara del señor Castañeda. ¿Neta? Y entonces ya no disfruto la película, es como de, ¿Qué hago tipo de cortocircuito. O de repente pues me toca, ¿no? Es porque uno los conoce. Ah, no, mira, ese es Ricardo Bautista. Ah, no, eso es Eduardo Ramírez. Ah, no, esta es Alina Galindo. Ah, esta es Mildred Barrera, ¿no? Oh, es Xochitl Ugarte, ¿no? Que por cierto, yo igual fui ella estudió comunicación y estábamos en la misma generación ahí en la Facultad de Políticas y Sociales. Este es Xochitl, ¿no? Este es Betsabe Jara, este es Don Francisco Colmenero, Rebeca Gómez, pues todos los compañeros. Entonces uno deja de disfrutar porque ya dices, es este cuate, es este cuate, corto, largo, no le pegó a la labial, le hizo falta intención. Siento que Y ustedes no han de nada más jugar es por como Luisito. un adivina quién, pero con las voces cuando ven películas o series. Entonces preferimos, bueno, yo veo un ratito, digo, ay, le quedó padre, pero luego le tengo que cambiar porque si no estoy todo el tiempo analizando, pues es mi trabajo, ¿no? Upa. Entonces, bueno,
Fíjate que es muy interesante lo que comentas. ¿Qué digo? Al final de cuentas, ahora sí, es oferta y demanda, ¿no? Invitar a ciertas personas que no hacen doblaje a hacer, a que contribuyan a los proyectos. Digo, es algo que tú como marca, pues, lo entiendes también pues, como consumidor, ¿no? Pero en sí, es como por ejemplo lo que tú me decías del doblaje, yo lo sentí igual con el periodismo. Créeme que el periodismo no es muy fácil, o sea, para todas las personas que se quieren meter, no es fácil. Créame que yo hace poco, y eso no fue por parte de la escuela, yo siempre he hecho como este tipo de proyectos, otros, de hacer documentales o hacer reportajes, por mi propio gusto. Hay muchos que ni siquiera, que hasta se perdieron en el olvido, como por ejemplo la entrevista a Ernesto Lezama. Y una vez me tocó entrevistar en la marcha de cuando fue el aniversario de Ayotzinapa al papá de uno de los alumnos que no llegaron. Ok, uy. Y la señora, bueno, la señora y el señor me contaron un momento en específico donde cuando traen a los chicos otra vez en micros, después de lo que pasó, y ver a cada niño bajar y a cada chico bajar, y ver que cada chico que bajaba no era el suyo. O sea, sí es algo que la señora me siguió contando, pero la verdad en un punto yo dije, ¿sabes qué? Yo no puedo con esto. O sea, literalmente no pude, o Claro. sea, no aguanté la carga emocional, porque la señora literalmente, pues, lo que ella quería ser escuchada. Entonces, pues cualquier foco que fuera, aunque sea una pequeña lucecita que yo le di que yo le di en ese momento, la señora se expresó todo el dolor que ella sintió en ese momento. Y fue cuando yo en lo personal hice mal, yo lo sé, hice mal. Ahora sí que hasta pido disculpas a mis maestros de periodismo, pero no aguanté, no aguanté, no aguanté y no aguanté. Dije, ¿saben qué? No. Pero no te sientas mal, ese es el proceso de conocimiento de todo, o sea, la mayoría de nosotros, yo me acuerdo, o sea, porque también no es todo derrotas, yo te digo, yo ni siquiera me creo bueno, no, porque sería muy ególatra, oh, yo soy el mejor, eso. Pero yo me acuerdo de varias veces que no llegaba al tono, que me pedían, no, a ver, hazlo así, y yo no podía, y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba, ¿no? Y sufría, y recuerdo varias veces salir de la cabina diciendo, apesto. Pero el punto es, ¿qué vas a hacer con tus fracasos? ¿Hacia dónde te llevan? En mi caso fue, necesito más actuación, necesito ponerme muchísimo mejor. Necesito ver de dónde agarro más herramientas, qué estudio. Entonces empecé a estudiar teatro en forma, me metí al Centro de Estudios de la Voz, al CU Voz, eh, me metí a estudiar otra vez canto, ¿no? Recuperé todo el canto clásico, empecé a cantar otra vez clásico, tanto que hace 4 años protagonicé una ópera, este año y el año pasado tuve 2 óperas con la compañía Teatro Irreverente, ¿no? Pero, o sea, ya es volverte a poner a la altura de las circunstancias. Y el punto es nunca creer que llegaste. Quien se cree bueno ya empezó en su camino de declive, ¿no? Siempre hay algo nuevo que aprender. Y, y- y creo que la mejor forma de hacer las cosas, o sea, lo que te decía, lo que me decía mi abuela y lo que me decía mi papá es, si vas a hacer si vas a hacer algo, hazlo bien. Sí, no, no. Lo que sea. Mi papá me lo enseñó a cuerazos, ¿no? Literalmente era, ¿es tu única obligación? ¿Es tu única obligación? Saca 10. Suápala, suápala, suápala. No digo que les hagan eso, pero a mí me enseñaron así. Y mi abuela era, ¿qué te voy a decir? ¿Quieres que te aplauda? ¿No lo hagas bien? Hazlo extraordinariamente. Hacerlo bien es tu trabajo. Hacerlo extraordinario merece un aplauso. Más aparte, creo que siempre
el método es aprender, ¿no? Yo, por ejemplo, yo este podcast no lo abrí porque quiera hacerme famoso, no lo abrí porque quiero hacer youtuber. De hecho, como que siempre tuve un problema con eso de YouTube, o sea, dije, uy, no lo sé, siento que comunicación es casi como de, ay, o sea, es como que, no sé, o sea, como que, así que tú me entendiste, ¿no? Para las personas que, ¿y qué es? Pues es que es algo que los comunico. Bueno, yo soy estudiante, o sea, no soy licenciado todavía. Yo esto lo abrí porque yo quería más que nada experimentar, ¿no? Ahora sí que... Y tener conocimiento de más, ¿no? O sea, tener invitados como tú, que de hecho, acabas de romper el récord y ahora eres la entrevista más larga. No, es neta, no, es neta, de hecho, Lords, ni modo, llegó alguien y te destronó, o sea, la comediante Lords era quien tenía ese récord, tenía ella 1 hora y quién sabe cuánto, 1 hora y media más o menos de entrevista, y aquí ya la acabamos de superar. Pues aquí sí es. Acá de galo de, no me haya perdido 1 hora y media con este vato. Ah, no, para nada. No, al revés, yo creo que la única forma de aprender es experimentar. O sea, y sí, es buenísimo tener teoría e interiorizar la teoría, pero la única forma de hacer tuyas las cosas es probando si la teoría te funciona o no. Sí. Lamentablemente, las ciencias de la comunicación no son ciencias exactas. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que hoy incluso las ciencias exactas no son completamente exactas, ¿no? O sea, de repente llega una teoría nueva del campo unificado y entonces adiós Adiós, teoría de a Marx. algunos preceptos de la teoría. O sea, ahorita, por ejemplo, están descubriendo que el tiempo no es una, bueno, hace 10 años se rompió la regla de que el tiempo no es una constante, digo, de que la velocidad de la luz no es una constante, ¿no? Ahora la velocidad de la luz es una variable, porque puede viajar a veces más rápido, Sí, a de la luz. veces. Entonces ahora ya no es la constante de la luz, nada más. Pero bueno, es la constante universal, ¿no? La constante de la luz. Se rompió, ¿no? Entonces, ni las exactas son completamente exactas. Y las ciencias de la comunicación, pues literalmente son teorías, no hay nada completamente comprobable y como todo es móvil, como sociedad, nuestro lenguaje, nuestra forma de expresarnos, la semiótica, la semántica. Yo soy fan de Charles Peirce, hice mi especialidad en semiótica. Ay, ¿en serio? Claro, ¿Llegaste a leer este libro de Humberto Eco de... Oh, se me va el nombre. ¿cuál de todos? Sí, tiene varios. ¡Oh, se me va el nombre de este libro! Pero es muy Soy bueno fan para... de Eco. Pero es, pero es el mejor para poder... El amor en tiempos de cólera. No, ese es de Gabriel García Márquez. Ah, sí, es cierto, qué Pero bueno. Humberto Eco es El nombre de la rosa, El péndulo de El nombre de la rosa, Foucault. el nombre de la rosa, el nombre de la rosa. Neta perdón, No, así que, perdón por confundir actores, de hecho, de autores, ya hasta saqué mi inconsciente. por acá debe de estar, lo estoy buscando. Chavos, aquí quiero que aprendan algo. Los libros los lees, los acomodas y haces un bonito estante. No son para cuando se te rompa la pinche pata del sillón y lo tengas como respaldo, chavos. No, fíjate que el nombre de la rosa, se lo presté a un amigo, me estoy acordando, pero es uno de mis libros favoritos. Y favoritos, Humberto Eco. Y El péndulo de Foucault también es maravilloso. Entonces supongo que Saussure ha de Este, ser tu consentido, ¿no? Pierce. Pierce. Saussure es bueno, pero es lingüista. Sí. Entonces, como lingüista, no siempre toma a quien lee como un interpretante. Entonces, la diferencia entre Peirce, que es la semiología, que es significado y significante, con Peirce, digo, de Saussure, que es significado, significante y la semiología. Con la semiótica de Peirce, la semiótica es significado, significante e intérprete. Aquel que lo decodifica. Si este no tiene el contexto para No, entender estos, no, y créeme, la semiótica es algo que se ha perdido muy canijo. Yo siento que los últimos mensajes
en los que se puedan encontrar. Y neta que la semiótica es algo, yo siento que es muy complejo la semiótica, en serio. Lean a estos señores, lean a los Sebiok, a la pareja Sebiok, y estudian a Pierce. Pierce es la onda. Si a ustedes les encanta la semiótica, o sea, les gusta la semiología, les va a encantar la símbolos. semiótica. Y además, este libro te explican toda la teoría de Pierce por medio de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, créeme que nunca lo había visto. Lo voy a leer. Este es uno de mis libros favoritos. Me lo han robado 3 veces y este último lo mandé pedir a Argentina porque ya no lo hacen aquí en México. Pero supongo que bueno, es que no sé, es que leerlo en PDF como que hasta da. No sé. A mí todavía me da... No, bueno, ahora la otra es... los libros son para leerse. Libro que no se lee se convierte en un adorno. O sea, mi biblioteca, esto no es por presumir, pero era del triple no, más, de esta cosa. Pero yo sabía que ahí había libros que nunca más iba a volver a leer. Entonces yo soy de esa idea de que la cultura y la lectura debe de girar por el mundo. Entonces yo regalo libros. Cuando los dejo de leer, si no van a ser libros de consulta, los regalo. Ahorita, por ejemplo, acabo de terminar uno que puedo regalar, por cierto. De hecho, a todos los que comenten este podcast y manden el a Viva Galo Balazar, le va a regalar un libro personalizado y con su firma. No es cierto, no es cierto. No, los conozco y sé que... Mira, ¡ay, no! Mi libro. No es cierto, no. Es choro. Mira, lo sorteamos entre todos los que pongan ahí. Sorteamos un libro entre todos los que pongan. De hecho, ¿cuál es sí, tu novela favorita ahora que me estás contando de los libros? Mi novela favorita, El Quijote de la Mancha. Es muy bueno. Tengo varias. El nombre de la rosa es uno, 100 años de soledad es otro, Rayuela de Cortázar es otro. ¿Cuál más? Bueno, no es novela, pero me gusta mucho el libro de los abrazos de Galeano. El tambor de hojalata de Günter Grass. La insoportable levedad del ser. Soy fanático de la ciencia ficción. Me gusta... Game of Thrones. Bueno, uno de mis... ¿Qué? Game of Thrones. Fíjate que Game of Thrones tengo la colección completa, pero no lo he leído. Soy bien sincero, no lo he leído. Lo tengo, me lo compré, pero no lo he leído. Pero soy fanático del juego de Ender. Es maravillosa la novela y son 10 libros. Es una saga de 10 libros. Ya los leí todos, eso sí, léanlos. La película no le hace honor. Así ni tantito honor, ni siquiera el primer libro. Es como la película del retrato de Dorian Gray, ¿no? Que la neta, no, nada que ver. El perfume, Suskind, Araña, Spider, son novelas que me encantan. ¿Qué más? De Cronopios y Famas, La tumba, también Las batallas en el desierto de Pacheco, La región más transparente de Fuentes. De hecho, muchos van a decir que soy un güey básico, que quién sabe qué, o que a lo mejor no me gusta la lectura de alto calibre. Sí me late, pero pues ahora sí que a mí mi consentida es las de leer, o sea, es la de La rebelión de la granja. Ay, claro, pero por favor, ¿cómo dices que es de bajo calibre? No, porque lo he dicho, y, güey, o sea, son lecturas que te hacen leer en la primaria, pero nadie las lee, o sea... No, La rebelión de la granja es maravillosa, 1984 es Dios. Pues aparte es como una crítica, ¿no? A todo, sí, es maravilloso. La rebelión de la granja en 1984 es una crítica al Estado, ¿no? A la dictadura y al Estado y al poder
y 1984 a la tecnología y a la omnipresencia de la tecnología y de la dictadura por medio de la tecnología. Léanlos, si no los han leído, léanlos, son maravillosos. Eh, ¿Qué más? No sé, hay muchos. La verdad es que soy fanático de la lectura. Ahorita me acaban de llegar 2 libros que compré vía remota. Y voy a leer, a leer, a leer. Ahorita me estoy aventando Me acaban de prestar el viaje al centro. Uy, Está muy bueno, está maravillosos. muy bueno. Está muy bueno, Son créeme. buenazos, buenazos. De hecho, o sea, apenas voy en la Todo. página 30. De hecho, lo empecé a leer esta semana. Lo que voy en el transporte. Y de hecho, Claro. de hecho ahorita como aquí hice mudanza, pues no encuentro mi separahojas. Y ahorita tengo un boleto de los Creedence como, como mi separahojas. ¿Qué mejor? Creedence Clearwater Revival. ¿Fuiste a su concierto? No pude, Yo sí fui. Y estuvo muy bueno. De pero hecho, soy fan. son muy buenos. Soy fan. Yo creo que para mí las mejores décadas de la música son, o sea, los 50 con el blues y con la época, con el principio del rock and roll, los 70 con el rock and roll ácido, ¿no? Con el rock ácido y con el comienzos del rock progresivo y las bases bueno, los 50 con el blues, el jazz y la primera época del rock and roll, los 70 con el rock ácido y con el funk, con la música disco, los 90 con el grunge y con el principio de la era tecnológica, ¿no? Que a mí ¿Has me encanta. escuchado bueno, mencionaste los 50, ¿has escuchado a Buddy Holly? ¡Ah, por favor! Buenísimo, y casi nadie lo, o sea, es buenísimo, y puse que a quien se lo enseña hace, güey, o sea, es una copia de Elvis Presley, no lo está escuchando, dije, no manches, güey, ¿cómo va a ser una, güey, o sea, Es Buddy Holly. Hay mucho, mucho. Yo soy fan, fan. O sea, igual si me preguntas, de los Beatles, soy fan de los primeros discos de Chicago. No Chicago el meloso, No, a mí me gustaba la época cuando todavía le hacían al rock fuerte. Sangre, Sudor y Lágrimas, Blood, Sweat and Tears, Earth, Wind and Fire. eh, de la época de Buddy Holly, Jerry Lee Lewis, por ejemplo, Bob Dylan, creo que bueno, todos los también ya se estaba jazzistas. como que formando en esos tiempos, Buddy Holly, Bob Dylan más o menos, porque Bob Dylan también Bob Dylan alcanza es un a poquito tener en los 60 con los Beatles, ¿no? O sea, en los 60, ajá, yo por ejemplo ya no soy tan fan de la melodía, de esta melodía más melosa de los Beatles. A mí me gusta lo rasposón, ¿no? de los De Rolling. Janis Joplin, así que transmite. Ya cuando todo se vuelve un poquito, me encanta, pero ya no soy tan fan, ¿no? En O sí, sea, ¿cuál por es ejemplo, de tu, los, bueno, la pregunta más clásica del podcast. En sí, ¿cuál es tu grupo favorito, tu cantante favorito? Cristina Aguilera. tengo que decir que Paquita la del barrio, ¡Es así de rasposo. buena! Eso dice vocerrones que hasta se ve que hasta tiembla aquí, que hasta te llega el recuerdo de himno No, nacional. mi cantante favorito es Chris Cornell, o fue Chris Cornell. Mira, ahí sí, ¿para qué te digo? Desde Soundgarden, Temple of the Dog, Chris Cornell solo, Audioslave y luego su nueva etapa solo. Tuve la oportunidad de ir a 3 conciertos suyos. En una ocasión pude estrechar su mano y dirigirle la palabra. Ya Eh, como que lo borras de tu lista, ¿no? De cosas que tengo que y hacer antes de ya, morirme. sí, yo creo que por muchas razones. Ok, muy bien, Galo. Pues nos dio mucho gusto tenerte aquí con nosotros, estuvo muy buena. De hecho, pues ya hasta se convirtió en una conversación de compas. Entonces, ya, obviamente, todo lo que dijimos, o todo lo que dijo el maestro Galo, van a tener que buscarlo. Neta que lean el libro que les recomendó.
ahora sí que la semiótica, para en cualquier ámbito que estén, es importante. Es más, hasta te ayuda a comunicarte. Yo siempre he pensado que las personas que no saben comunicarse es como más o menos como estar inválido. O sea, es una herramienta muy necesaria como el caminar y como el poder tomar las cosas. A lo mejor es algo muy extremo lo que dije, pero la neta, saberse comunicar es muy importante. Es como te das a entender, literalmente, o sea. Y evitas problemas, y evitas confusiones, y evitas conflictos. Si eres certero, eficaz y eficiente con tu comunicación, es muy seguro que encuentres un ambiente equilibrado, armonioso y equitativo. Muy bien, ¿algo más que nos quieras decir o algo para despedir este maravilloso y romper récords podcast? Soy muy ñoño, así es que si están escuchando esto por el doblaje, estudien por favor, estudien, no dejen de estudiar. Todo suma. A mí me sumó estudiar comunicación, cuando estudié ingeniería, estudié números y entonces eso me ayuda a llevar mis finanzas, me ayuda a entender cómo se mueve el mercado. Eh, Estudien actuación, es la mejor forma de conectarse con su alma, sigan experimentando con la voz, pero sobre todo, no dejen de jugar y esperemos que a todos algún día literalmente nos pagan por divertirnos, porque esa es como la más grande dicha del ser humano, ¿no? Entonces, bienvenidos y cualquier cosa, como les digo a la mayoría, estoy a un mensaje, ahí está me pueden encontrar en @GALO, Galo-Balcázar con B grande y Z, Galo Balcázar, y soy Galo Balcázar, así, diagonal, soy Galo Balcázar en Facebook, en la página de fans. Lamento decir que no solamente agrego a mi página personal de Facebook a las personas que conozco o que tengo el gusto de conocer personalmente. No se Y a ofendan mí me si no agregó, los, se lo pongo todo. si no los, si no los agrego, pero ahí estamos en contacto y trato de responder siempre con la celeridad posible. Así que muchísimas gracias, Galo, por haber estado aquí. Así que con un despídete con ese bozorronón que con tan solo empezar la llamada hasta me erizó la piel. Hemos llegado al final del recorrido. Esperemos que hayan disfrutado este viaje en la montaña rusa de sonido. Oh, chido. Muy bien, Galo. Barra y retírese a su hogar. Muchísimas gracias, Galo. En serio. Ahora sí que aquí vamos a dejar sus redes sociales. Síganlo, es muy bueno. Y pues ahora sí que mejor que romper el récord con Galo. Qué chido. Un placer y cuando gusten estamos para ustedes, ¿no? Al final es compartir el camino, ¿no? Les digo que no hay personas que lo hagan mejor ni que lo hagan peor, solamente existimos personas que empezamos antes en el camino y que tenemos más experiencia haciéndolo, ¿no? Pero no significa que seamos mejores o peores, simplemente pues empezamos antes y quien empieza antes lleva ventaja.